Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, a donde quiera que ustedes estén. Esto es un especial, uno de estos streamings especiales que luego hacemos en El Rey va Desnudo, y en este caso relacionado con lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, que nos importa a todos. Yo sé que algunos dicen que no les importa, que a ellos no les afecta, y lo único que les puedo decir es que son profundamente tontos, pero yo no estoy aquí para curar tontos, ojalá fuera posible. Pero lo que ha ocurrido en las últimas 2 semanas ha implicado una serie de cambios en el curso de la campaña presidencial de los Estados Unidos, donde se juega la elección de el próximo 20 de noviembre, me parece que es noviembre, son las elecciones, y se juega el futuro electoral, el futuro gobierno de los Estados Unidos, o eso creen algunas personas. En realidad se juega muchísimo más. Se juega un juego de hegemonías internacionales donde un personaje en concreto, Vladimir Vladimirovich Putin, está haciendo todo lo posible por conseguir, como consiguió en 2016 la elección de Trump, conseguir ahora en 2024 la reelección, así decía reelección con paréntesis de 4 años, de Donald John Trump. Y el motivo por el que esto interesa a Vladimir Vladimirovich Putin es variado. Primero que nada, considera que Donald Trump le va a regalar Ucrania. Y es el primer bocadillo que quiere comerse, añadirse, anexarse en este momento Vladimir Putin como parte de su proyecto imperial que incluye, por supuesto, Moldavia, incluye Georgia, incluye Polonia, que siempre ha sido una ansia enorme de posesión por parte de los gobiernos del Kremlin, y Lituania, Letonia, Estonia, Finlandia, que también ha estado en la lista de deseos, en la lista de los Reyes Magos que se hace todos los años Vladimir Putin. De hecho, en 1939 ya fue invadida Finlandia en la guerra de invierno por las fuerzas de Stalin, y otros países que fueron, por un lado el imperio, los que fueron el imperio ruso, y por otro lado los que fueron el imperio soviético, es decir, los países que conformaban el llamado bloque soviético. Y Putin está interesado en intervenir en todo lo que sea posible, y lo hace con la misma decisión con la que lo han hecho tradicionalmente los gobiernos del Kremlin. Esto no es un invento ni de Putin, ni del Partido Comunista de la Unión Soviética. Ya en el siglo XIX los espías rusos pululaban por todos lados como una forma de acrecentar, de buscar la forma de acrecentar el gobierno, el imperio ruso. Pero evidentemente no es lo único que se juega, es decir, Putin juega un papel aquí, está jugando sus cartas, pero está jugando sus cartas un proyecto a largo plazo, que es el proyecto 2025, del que el miércoles vamos a hablar a fondo. Vamos a contar detalladamente quién hizo el proyecto 2025, de dónde sale el proyecto 2025 y qué objetivos se fija para el gobierno de Donald Trump si éste ganara las elecciones. Para ver si por eso nos podemos dar cuenta de lo enormemente grave que es la amenaza. ¿Por qué? Si a Estados Unidos le pasa algo, mucha gente dirá, bien, muerte a Estados Unidos, muerte a los yanquis, etcétera, y si le va mal a Estados Unidos es bueno para todos. El problema es que el problema es que si la influencia de Estados Unidos es siniestra en muchísimos casos, primero que nada no lo es siempre, pero segundo puede haber algo peor. De hecho hay cosas peores que los Estados Unidos, y el hecho de aliarse a cosas peores que los Estados Unidos, pues nuevamente revela una inocencia política extraordinaria. Dentro de lo posible, Estados Unidos es un país democrático, es un país que tiene un Estado de Derecho, es un país que tiene una división de poderes, es un país que todavía tiene, aunque de manera cada vez más frágil, una separación Iglesia-Estado, y tiene las perspectivas de ser un país mucho más civilizado del que es hasta ahora. Cosa que no ocurre con Rusia, por supuesto. Decía Leonard Cohen en su canción Democracia, que Estados Unidos es la cuna de lo mejor y de lo peor, y en muchos sentidos es cierto, por el papel que le ha tocado jugar en la historia, en la política, en las guerras, sobre todo desde fines del siglo XIX, y principalmente, por supuesto, desde la Primera Guerra Mundial. Pero es muy ciego pensar
que la caída de Estados Unidos va a dar como resultado, no sé, una Europa más democrática, más libre, mejor para las personas diversas, mejor para las mujeres, mejor para los más desfavorecidos, mejor para los pobres, mejor para los enfermos. Es absolutamente ingenuo pensar que esa magia se va a producir con la sola ruina de los Estados Unidos. Por otro lado, es mucho más claro pensar que Europa es un espacio donde muchos quisieran poder establecer formas de gobierno y formas de organización distintas de la democracia representativa que no les parece adecuada, y en este momento toda la ultraderecha está en favor del autoritarismo, del nacionalcatolicismo blanco, heterosexual y por supuesto cerrado a la posibilidad de la cooperación internacional. El inicio de lo que estamos viendo hoy en el proyecto 2025, lo que estamos viendo hoy con Donald Trump, no es algo que se haya inventado esta semana o en los últimos 2 años o desde que Donald Trump salió de la Casa Blanca. Es una visión general del conservadurismo estadounidense que se viene dando desde tiempos de Ronald Reagan, cuando apareció el Tea Party. Tea Party, que tiene además, es una palabra que tiene, o un concepto que tiene muchas definiciones o muchas implicaciones. Tea Party es el partido del té o una fiesta de té. Party es partido y también es fiesta. Pero también el Tea Party tiene reminiscencias de la independencia estadounidense cuando, debido a que les cobraban impuestos sobre el té, un grupo de revolucionarios estadounidenses en Boston se disfrazaron de indios, tú sabes, para echarle la culpa a los que siempre salen perdiendo, se disfrazaron de indios estadounidenses y tiraron por la borda de los barcos anclados en Boston el té que se llevaba hacia Inglaterra, y esa fue llamada la fiesta del té, la Tea Party. Entonces, el conservadurismo, el ultraconservadurismo estadounidense se siente heredero de aquellos liberadores porque es un conservadurismo que usa espuriamente tanto la palabra libertad como la palabra justicia y en gran medida durante mucho tiempo también la palabra democracia, aunque ahora ya no les gusta tanto. Recordemos cuando esta reunión donde para presentar a los ponentes en la gran, no me acuerdo ahora cómo se llama, la gran reunión del conservadurismo estadounidense, que luego hicieron una copia en México, por cierto, bastante desaliñada, dijo, estamos aquí para acabar con la democracia. Y esa es la idea. Pero no están para acabar con la democracia en Estados Unidos, están aquí para acabar con la democracia que usted vive. Si usted cree que va a estar mejor junto a un tirano, es que no ha vivido tiranías. Toda la gente que habla de lo maravilloso que sería tener un señor que piense por todos nosotros y no tener que votar, tener un dictador, un hombre fuerte que arregle las cosas con decisión y dando órdenes sin tener que legislar y ver si las leyes son constitucionales, etcétera. Todos los que dicen eso son gente que no ha vivido una dictadura. Y precisamente por el triunfo de la democracia, cada vez más gente en Europa y en América, pues no ha vivido bajo una dictadura, porque la dictadura de Pinochet y la dictadura de Videla terminan hace muchos años, y la gran mayoría de los jóvenes que ya nacieron durante o después de las dictaduras, no tienen claro el agobio, el miedo, el terror, el dolor, el sufrimiento, la incertidumbre que implica vivir bajo una tiranía. Y pienso en toda la sarta de dictadores que hubo en América Latina, promovidos por Estados Unidos, por supuesto, como parte de la Guerra Fría, que precisamente termina en 1991. En Europa, pues las últimas dictaduras fueron las de Franco y la de Salazar en España y en Portugal, y la dictadura de Franco terminó en 1978 con la promulgación de la nueva Constitución. Todos los que han nacido después del 78 no saben lo que es vivir por una dictadura. Y entonces ahora se reúnen en grupos de ultraderecha y dicen, no, tenemos que promover una dictadura y luchar contra la democracia, porque la democracia permite que pasen cosas que no me gustan. La visión conservadora de los Estados Unidos se empezó a cristalizar como un movimiento sólido a partir, digo, del Tea Party y de las ideas, por ejemplo, de vamos a atacar a Irak, que tenía el proyecto para el nuevo siglo estadounidense, The Project for the New American Century, que ya mucha gente olvidó, pero que fue el principal
promotor e incitador, mucho antes del tema de las armas de destrucción masiva, que le estuvo pidiendo a Bush que invadiera Irak. Por supuesto, cuando hubo una pequeña, un pequeño pretexto que fue, bueno, no tan pequeño, pero un pretexto como fue el ataque a las Torres Gemelas y la mentira, que todo el mundo sabía que era mentira, que no les cuenten ahora que en el momento de decidirse la invasión de Irak, todo el mundo creía que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva. No, sabíamos que era un pillo, sabíamos que era un torturador, sabíamos que era un asesino, sabíamos que era un dictador repugnante, pero sabíamos por los investigadores de la ONU que no tenía armas de destrucción masiva. Pero ante el pretexto y con la invención de las supuestas armas de destrucción masiva, se atacó Irak. Esos mismos grupos y las personas que forman uno y otro grupo, los distintos grupos conservadores de los Estados Unidos, se entrecruzan muchísimo. Se hace un diagrama de Venn de todos los grupos, tienen muchísimos traslapes en muchísimas personas. Y el proyecto que se tiene ahora es el proyecto 2025, que ha redactado fundamentalmente la Heritage Foundation, una fundación ultraconservadora, que se fingía demócrata, que se fingía varias cosas y que lo ha ido perdiendo al paso del tiempo, pero eso lo vamos a ver el miércoles. ¿Qué ha pasado en las últimas 2 semanas? Lo que ha pasado en las últimas 2 semanas es, primero, el debate de Trump contra Biden, donde Biden se vio débil. Se vio débil, pero se creó una narrativa que yo sigo diciendo que es falsa, y por lo menos enormemente exagerada. Y es el derrumbamiento cognitivo de Joe Biden. Es un señor mayor, que se le olvidan los nombres. Pues no le pasa a todo el mundo, le pasa a gente que no es un señor tan mayor, y a algunos nos pasa de los 25 años. Quien me conoce, quien me sigue aquí sabe que yo olvido nombres todo el tiempo, olvido nombres fundamentales. Y, no, y lo hago toda la vida, y lo hago sin realmente creer que la gente se llama como dije, sino porque echo mano de lo primero que se me ocurre. Y luego corrijo. Pero hay gente a la que nos pasa esto y no significa que hayas perdido tu capacidad cognitiva. Siento, sin embargo, y lo dije el jueves pasado, que se creó por parte de la ultraderecha, por supuesto estadounidense, por parte de Fox News y American News y el Wall Street Journal y todos los periódicos que pertenecen a Rupert Murdoch, se fue fortaleciendo, y en España, por supuesto, la fachósfera lo repitió. Se generó un relato según el cual Joe Biden prácticamente estaba en la demencia senil, no distinguía su mano derecha de su izquierda, no podía caminar, balbuceaba todo, cosa que no es cierta. Y si uno ve las entrevistas que dio Biden después del debate, sabe uno que no es cierto. Pero el relato se hizo demasiado poderoso. El relato finalmente se apoderó del dato y se apoderó de la valoración sensata de si Biden podía o no desempeñar correctamente las funciones de presidente en los próximos 4 años. Ha habido presidentes mayores en el mundo, y presidentes con problemas cognitivos graves, pero que de todos modos no les impiden tomar decisiones correctas. Bueno, de este relato, estamos en la construcción de este relato, pues sobre todo por parte de los medios de comunicación y las redes, entre ellas los hordas de bots, tanto del Partido Republicano como del Kremlin, cuando sobreviene el atentado de Donald Trump. Yo comenté aquí que el atentado de Donald Trump, el atentado que sufrió Donald Trump, prácticamente cambiaba las cosas y marcaba una muy superior posibilidad de triunfo en las elecciones de Donald John Trump. Y entonces dije que, pese a que no estoy de acuerdo en que Biden esté necesitando que lo alimenten con cuchara, que es lo que han dicho muchos, y vienen y lo dicen aquí además, hijitos de Trump, en español, que uno dice, pero tú eres tonto de veras. Para estar con Trump y hablar español, tienes un problema, pobre. Pero gente que me lo ha venido a decir aquí, que Joe Biden estaba ya catatónico. Aunque no sea cierto, el relato era tan poderoso, y junto al asunto del atentado y a la forma en que Trump defendió su marca, yo siento que con toda frialdad y sin ninguna convicción heroica al levantar el puño, exigía una retirada de Biden. Y
Y había mucha gente que estaba en contra de la retirada por razones lógicas y razonables, pero en estos momentos, cuando el relato, sobre todo cuando los datos le dejan su lugar al relato, a la narrativa, y la narrativa era tan poderosa, pues se hacía necesario. Y ayer, el día de ayer, Joe Biden finalmente ha decidido retirarse de la carrera presidencial. Ocupará su lugar, aparentemente, salvo que algo muy extraño ocurra, Kamala Harris. Kamala Harris como senadora fue muy importante. Kamala Harris como procuradora, como fiscal en distintos momentos, fue enormemente importante. El problema es que cuando uno es vicepresidente en Estados Unidos desaparece. Mucha gente se pregunta, bueno, pero ¿por qué no hace declaraciones la vicepresidenta? Porque no es su función. Joe Biden, cuando fue vicepresidente con Obama, era una sombra. Mike Pence, como un vicepresidente de Donald Trump, era una sombra. Que lo único que se le exigió en un momento dado, cuando tuvo su momento de gloria, fue cuando tenía que tomar las votaciones del colegio electoral el 6 de febrero de 2020, el 6 de enero de 2020, ven, estoy Biden, el 6 de enero de 2020, y cuando se negó a aceptar a los electores falsos que había enviado la trama del golpe de Estado de Donald Trump y Steve Bannon, y algunos otros obviamente, entonces lo que hicieron sus gloriosos republicanos fue erigir un cadalso en el Capitolio y gritar "Hang Mike Pence", cuelguen, ahorquen a Mike Pence, porque no había querido ser parte del golpe de Estado. Bueno, pero independientemente de su grisura necesaria, evidente como vicepresidenta, la función fundamental del vicepresidente de los Estados Unidos, para quien no lo sabe, es presidir el Senado. Y si el Senado tiene un empate, entonces tiene el voto de calidad. El resto del tiempo puede dedicarse a cuidar a sus perritos. Y espera a que el presidente le pase algo para asumir la presidencia. Y esto puede hacerlo alguien que ni siquiera fue electo. Y el caso que más conocido, por cierto, es el de Gerald Ford. Nixon llega a la presidencia como candidato a vicepresidente Spiro Agnew. Spiro Agnew tiene que renunciar al arrancar el escándalo de Watergate, y Nixon nombra a otro vicepresidente, Gerald Ford, al que no había elegido nadie, no tenía un voto, pero ni de su mamá. Fue electo por libre designación, porque así lo permiten las leyes estadounidenses, por Richard Nixon. Cuando Richard Nixon se vio obligado a renunciar por el escándalo Watergate, Gerald Ford, sin votos de nadie, llega a la presidencia de los Estados Unidos. Entonces, eso es lo que hace un vicepresidente. Pero a mí me preocupaba mucho, y lo dije aquí, que la gente, y gente que comenta en el canal, entraba en un bucle como, bueno, pero es que, ¿acaso Biden es el mejor candidato? Bueno, mira, te voy a explicar la democracia. Nadie es el mejor candidato. Y quizás alguien sea el mejor candidato para ti, pero te puedo apostar que no es el mejor candidato para tu vecino ni para todos los demás. Es decir, el mejor candidato no existe. La política no se hace con base en absolutos. El valiente, el mejor, el más guapo. No. Se hace comparando desde el punto de vista relativista. ¿Es Biden, con sus problemas cognitivos, incluso con los problemas cognitivos que le inventó el relato, ¿es Biden mejor candidato que Trump? Sí, sin duda. Es, ya sé que lo uso mucho, pero va otra vez, una musaraña con sífilis neuronal, sin patas, ciega y borracha. ¿Mejor candidato que Donald Trump? La respuesta es por supuesto que sí. Cualquiera es mejor candidato que Donald Trump. Y no solamente por las ideas que engloba o que rodean a Donald Trump, porque él carece de ideas propias. Él es, como lo dijo uno de sus propios colaboradores, tiene la capacidad de comprensión de un niño de 5 o 6 años. Y tiene una visión del mundo absolutamente simplista. Pero esto es lo que han aprovechado quienes están a su alrededor para
por ejemplo, nombrará a los jueces que han querido que nombren y que son los que ahora están exonerando a Trump de los cargos que se le han levantado en muchos casos que irán a apelación y demás, los que le han dado la inmunidad absoluta al presidente, que han sido los jueces de la Suprema Corte, de los cuales 3 fueron nombrados ya por Donald Trump. Entonces es la gente alrededor de Donald Trump la que es más peligrosa en cuanto a ideas. Y de ahí vamos a entrar al proyecto 2025 el miércoles. En cuanto al otro, al problema de la emocionalidad, el problema es que Donald Trump es el líder de una secta peligrosa, de una secta destructiva. De una secta que exige que creas que en 2020 Donald Trump ganó las elecciones. Contra toda evidencia, contra todos los datos, contra todos los hechos, contra todos los números, contra momentos tan aterradores como cuando llama, no me acuerdo a qué secretario de Estado de un estado, llamó y le dijo, necesito que me consigas 11,000 votos para ganar el estado y tener a los electores para el colegio electoral de ese estado. Y el tipo resultó que era republicano pero honrado y le dijo no. Cuando ha tenido el intento real de hacer un golpe de estado, cuando ha mostrado su desprecio por las mujeres, su racismo, su homofobia, su narcisismo pleno, su ignorancia respecto al mundo a su alrededor, su cercanía con gente que no le tiene ningún cariño a Estados Unidos, como Putin o como Kim Jong-un, la secta de todos modos lo apoya. Es el elegido por Dios. De hecho, Dios lo salvó ahora. Esta es la narrativa que está predominando en el mundo MAGA, en el mundo de la secta, del culto a Donald Trump. Donald Trump fue salvado por Dios para que él salve a los Estados Unidos. Y una de bandera que se había quedado desgarrada en el mitin donde ocurrió el atentado, pues parecía un ángel. Y hay fotografías y dibujos donde Donald Trump es casi Jesucristo, es el Salvador. Y por lo tanto están dispuestos a ir con él a donde sea, hasta la ignominia, como corresponde a los fanáticos de una secta. Y esto lo vuelve especialmente peligroso. Yo no entiendo cómo hay fanáticos de la secta Trump, insisto, en México, o en Colombia, o en Argentina, o en España, o en Francia, ¿no? Que no son de la ultraderecha y del conservadurismo más delirante, porque el conservadurismo más delirante, que en Europa se disfraza de liberalismo, y creo que en Argentina también, últimamente, tiene su esperanza en Donald Trump. Donald Trump no es religioso, pero está dispuesto a defender la religión porque eso le conviene. Donald Trump, la familia, pues hombre, miren, ha tenido 3 mujeres, a una de ellas la enterró en un campo de golf para no pagar el panteón. Ha respetado tanto a su mujer que cuando ella acababa de tener a su hijo Barron, él estaba logrando meterse a la cama con una estrella porno, y luego le pagó a la estrella porno para que no contara lo que había pasado. Es cercano al señor Epstein y se ha hablado de cosas que luego no quieren que se vuelvan a repetir sobre él. Eso sí, es enemigo de los impuestos porque él no le gusta pagar impuestos y les promete a los ricos bajarles los impuestos. A los pobres no, a los ricos bajarles los impuestos. Cuando le bajas los impuestos a los ricos son felices y los pobres pierden porque las ayudas sociales que se pagaban con esos impuestos, pues se desaparecen. O bien mantienes las ayudas sociales, pero descuidas, por ejemplo, la infraestructura, que es lo que ocurrió en México, por ejemplo, con el metro de la Ciudad de México, que ahora es una verdadera trampa mortal. El conservadurismo promueve la posición tradicional de la mujer, pero lo tradicional de la mujer implica sobre todo el no permitirle hacer uso de su propio cuerpo y por lo tanto ser enemigos del aborto, pero no solo del aborto, también de la pornografía, pero no solo del aborto y la pornografía, sino también de la anticoncepción. Es decir, volver a los tiempos donde la mujer practica el sexo cuando el Señor quiera y si se embaraza, pues que tiene al hijo. Si se embaraza 15 veces, tiene 15 hijos, no pasa nada, Dios lo quiso así.
y por supuesto son tremendamente anticiencia. Todo esto que he contado caracteriza a los que se llaman liberales por aquí, o sea, Ayuso o a Milei, tienen esta visión que incluye cierto racismo, que incluye cierto desprecio, no, un gran desprecio por los pobres, porque los ven como gente que no ha tenido la capacidad de competir y ganar en el duro mundo de la competencia liberal. Todos esos elementos de la agenda de Donald Trump, impulsados por un grupo central de fanáticos a nivel de fanatismo religioso, a nivel de fanatismo sectario, se suman a los designios de muchos que pretenden usar a Donald Trump y a su secta para sus propios fines. Es decir, tú le dices que sí a Trump y luego él hará lo que tú quieres. Si él hace lo que tú quieres, ¿qué te importa que destroce otras cosas por otro lado? Un ejemplo clásico es el grito de Donald Trump, drill, 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 que es perforar, perforar, perforar. Es decir, promover la perforación de más pozos petroleros en todos los Estados Unidos y cancelar todos los esfuerzos para ayudar a controlar el cambio climático en el cual no creen. Que está demostrado ya, pero no creen. Como los antivacunas, está demostrado ya, pero no creen. Y con no creer les basta. Esto es a lo que se enfrenta ahora si todo funciona bien y no hay algún problema de fuertes sectores del Partido Demócrata que pidan unas primarias, cuál sería verdaderamente problemático, no por las primarias en sí, sino porque la imagen de división, la imagen de confrontación al interior del Partido Demócrata juega, por supuesto, nuevamente a favor de Donald Trump y del Partido Republicano de Donald Trump, que no tiene nada que ver con el Partido Republicano, ni con el de Bush, ni con el de Reagan, ni con el de Nixon. Es un partido republicano que tiene otras características enormemente preocupantes. Se le enfrenta, pues, decíamos, Kamala Harris. ¿Puede ganar? Y esa es la gran pregunta. Yo creo que sí, si los demócratas no dan imágenes de fisuras, si no dan la imagen de una lucha interna que en este momento sería demoledora. Los más reacios a que Biden renunciara y cuyos argumentos yo entendía, como Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez, han decidido apoyar a Kamala Harris como candidata. El mes próximo, a principios de agosto, es la convención nacional demócrata y ahí se decidirán las cosas. Desde fuera, repito, nos debe preocupar una presidencia de Trump absolutamente. Absolutamente, porque el rostro del planeta puede cambiar y no para bien. Ojalá todo el rostro del planeta cambiara para bien constantemente y saliéramos de los simplismos que algunos utilizan para defender a Trump, ¿no? El cambio, la fuerza que van a adquirir los movimientos antidemocráticos, los movimientos autoritarios, el nacionalismo, el racismo, los enemigos de los diferentes, en el caso del triunfo de Donald Trump será enorme. Por otro lado, el triunfo de Kamala Harris tendría un punto, por lo menos irónico, tratándose de una mujer negra con raíces asiáticas. Eso molestaría a muchos. Nos vemos el miércoles con a fondo sobre el proyecto 2025 y nos vemos el jueves aquí para las otras cosas. Y hasta entonces, mientras tanto, como siempre, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.